Interfaz terceros. Para la creación de terceros ingresamos desde el menú Crear de la sección principal, y luego damos clic en Terceros de la sección Básicas. En esta interfaz podrá insertar, modificar y eliminar datos si el usuario tiene el permiso. Un tercero es la persona natural o jurídica a la cual se le asigna un tipo de clasificación según la actividad económica que ejerza, la cual puede ser cliente, empleado, proveedor u otro. Un ejemplo de tercero es Empresa ABCSAS. El tercero creado en SURE puede ser usado en las diferentes interfaces como balance inicial, cotización, orden de compra, remisión, facturas de venta, nota contable, comprobante de egreso. La interfaz está compuesta por la barra de comandos, recursos del tercero, los datos básicos para la creación del tercero, la sección Información de clientes y la sección Inventarios cupos en la parte inferior. Iniciaremos con la barra de comandos. Los iconos primero, anterior, siguiente y último, se habilitan cuando hay más de un registro creado. Estas opciones permiten desplazarnos en los registros. El campo Posición actual permite ver la ubicación del registro. El icono Agregar permite insertar o adicionar más registros. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso de insertar. El icono Guardar permite proteger o asegurar el registro creado. Este botón lo encontrará habilitado si el usuario posee el permiso para modificar. El icono Editar permite hacer la edición en la interfaz actual. Este botón se habilita solo en el caso en que se tenga deshabilitada la opción de edición automática en la configuración del sistema. El icono Imprimir vista previa permite realizar dos acciones en lista desplegable así. La primera acción Imprimir vista previa permite ver un preliminar para impresión del registro actual. La segunda acción Exportar a PDF vista previa permite guardar un preliminar del registro actual en formato PDF. El icono Video tutorial permite ver el video explicativo del uso de la interfaz actual. El icono Eliminar permite realizar la eliminación del registro actual, si el usuario tiene el permiso para eliminar. El icono Búsqueda permite ir a la interfaz de búsqueda de terceros. El icono Auditoría permite verificar que usuario creó, modificó o realizó alguna acción sobre esta interfaz. Se mostrará esta información solo si la opción se encuentra habilitada en permisos de auditoría. El icono Agregar alerta permite registrar alertas o recordatorios para el registro de la interfaz actual, recordatorios en fechas y horas específicas con observaciones y acciones a realizar para su notificación. La pestaña Recursos permite insertar archivos complementarios de la información del tercero en formato PDF, JPG, XLS y Word. En la sección Datos básicos para la creación de tercero observamos. El campo Fecha de creación indica la fecha de la creación del tercero. El campo Última modificación indica la última modificación realizada al tercero. El campo Tipo de identificación permite seleccionar el tipo de identificación del tercero. El campo Número permite ingresar el número único de identificación del tercero. El campo DV genera automáticamente el dígito de verificación del tercero, si el tipo de identificación es NIT. El campo País permite ingresar el país del tercero. El campo Tipo permite elegir el tipo de tercero. El campo Ciudad permite seleccionar la ciudad del tercero. Tenemos dos botones. Primer botón, permite ingresar a la ciudad seleccionada en el campo. Segundo botón, permite visualizar la lista de las ciudades creadas en el sistema. El recuadro de selección activo permite marcar o no el tercero para su operatividad. Marcar el recuadro permite la selección del tercero en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección ocultará en los diferentes documentos este tercero. El recuadro de selección no retefuente permite marcar o no el tercero para realizar retención en la fuente. Marcar el recuadro permite que el tercero sea exento de retención en la fuente en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección permite que al tercero se le realice retención en la fuente en los diferentes documentos del programa. El recuadro de selección exento IVA permite marcar o no el tercero para que sea exento del impuesto de IVA. Marcar el recuadro permite que el tercero sea exento de impuesto de IVA en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección permite que al tercero se le incluya impuesto de IVA a diferentes documentos del programa. El campo Código interno permite ingresar código interno único del tercero. El recuadro de selección RETE ICA permite marcar o no el tercero para aplicar impuesto de ICA.
Marcar el recuadro permite posteriormente ingresar al tercero el porcentaje de ICA para ser aplicado en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección no permitirá el ingreso de porcentaje de ICA para ser aplicado diferentes documentos este tercero. El campo tarifa ICA permite ingresar el porcentaje de impuesto ICA. Este campo solo estará habilitado si es marcada la opción Rete ICA. El campo razón social primer nombre permite ingresar el nombre de la razón social o el primer nombre del tercero. El campo segundo nombre permite ingresar el segundo nombre del tercero. El campo primer apellido permite ingresar el primer apellido del tercero. El campo segundo apellido permite ingresar el segundo apellido del tercero. El campo actividad permite seleccionar la actividad económica del tercero. Tenemos dos botones. Primer botón, permite ingresar a la actividad seleccionada en el campo. Segundo botón, permite visualizar la lista de las actividades creadas en el sistema. El campo plazo permite indicar el plazo de cancelación de los diferentes documentos del tercero. El recuadro de selección validar plazo permite marcar o no el tercero para validar el plazo de pago al realizar una factura de venta. Marcar el recuadro permite posteriormente validar el plazo del tercero al realizar factura de venta. Dejar el recuadro sin selección no realizará la validación del plazo del tercero al realizar factura de venta. El campo lista de precio permite ingresar la lista de precios que se aplicará al tercero. El campo fecha ingreso indica la fecha de ingreso del tercero. El campo riesgo permite ingresar el riesgo para el que aplica el tercero. El campo cuenta CREE permite seleccionar la cuenta CREE del tercero. El campo factor interés de mora permite ingresar el factor de interés de mora que aplica al tercero. El campo tipo de tributo permite seleccionar los tributos que aplican al tercero. El campo régimen permite seleccionar el régimen del tercero. El campo responsabilidad fiscal permite seleccionar las responsabilidades fiscales del tercero. El campo observación permite ingresar información adicional del tercero. En la opción información de dirección encontramos. El campo tipo permite seleccionar el tipo de dirección del tercero. Tenemos dos botones. Primer botón, permite crear tipos de dirección y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Segundo botón, permite visualizar la lista de los tipos de direcciones creadas en el sistema. El campo ciudad, permite seleccionar la ciudad de la dirección tercero. Tenemos dos botones. Primer botón, permite ingresar a la ciudad seleccionada en el campo. Segundo botón, permite visualizar la lista de las ciudades creadas en el sistema. El campo dirección, permite ingresar la dirección del tercero. El campo subdivisión permite ingresar la división regional de la dirección. El campo nomenclatura DIAN, trae la dirección del tercero en el formato admitido por la DIAN. Este campo es automático con la información ingresada en el campo dirección. El campo nomenclatura Hacienda, trae la dirección del tercero en el formato admitido por Ministerio de Hacienda. Este campo es automático con la información ingresada en el campo dirección. El campo teléfono, permite ingresar el teléfono del tercero. El campo celular, permite ingresar el celular del tercero. El campo email, permite ingresar el correo electrónico del tercero. El campo código postal, permite ingresar el código postal de la dirección del tercero. El campo nota, permite ingresar información adicional de la dirección del tercero. El recuadro de selección principal permite marcar o no la dirección del tercero para que sea la principal. Marcar el recuadro permite que la dirección ingresada sea la principal. Dejar el recuadro sin selección no indicará la dirección del tercero como principal. El campo posición actual permite ver la ubicación de la dirección. El icono agregar permite añadir más direcciones al tercero. El icono eliminar permite realizar la eliminación de la dirección del tercero. En la sección Información clientes encontramos. En la opción Zona. Primera, permite seleccionar la zona principal de los clientes del tercero. Tenemos tres botones. Primer botón, permite ingresar a la zona principal seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear zona principal y agregarla a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las zonas principales creadas en el sistema. Segunda, permite seleccionar la zona secundaria de los clientes del tercero. Tenemos tres botones.
Primer botón, permite ingresar a la zona secundaria seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear zona secundaria y agregarla a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las zonas secundarias creadas en el sistema. Tercera, permite seleccionar la zona terciaria de los clientes del tercero. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la zona terciaria seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear zona terciaria y agregarla a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las zonas terciarias creadas en el sistema. En la opción cupo. El campo valor, permite ingresar el valor del cupo válido para el tercero. El recuadro de selección validar cupo permite marcar o no el tercero para validar el cupo al realizar una factura de venta. Marcar el recuadro permite posteriormente validar el cupo al tercero al realizar factura de venta. Dejar el recuadro sin selección no realizará la validación de cupo al tercero al realizar factura de venta. Vendedor, permite seleccionar el vendedor del tercero. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar al vendedor seleccionado en el campo. Segundo botón, permite crear vendedor y agregarlo a los que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de los vendedores creados en el sistema. El recuadro de selección impuesto local permite marcar o no para adjuntar el impuesto local. Marcar el recuadro permite adjuntar el impuesto local al realizar factura de venta. Dejar el recuadro sin selección no realizará el adjunto de impuesto local al realizar factura de venta. En la opción agrupación. Primera, permite seleccionar la agrupación principal de los clientes del tercero. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la agrupación principal seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear agrupaciones principales y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones principales creadas en el sistema. Segunda, permite seleccionar la agrupación secundaria de los clientes del tercero. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la agrupación secundaria seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear agrupaciones secundarias y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones secundarias creadas en el sistema. Tercera, permite seleccionar la agrupación terciaria de los clientes del tercero. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar a la agrupación terciaria seleccionada en el campo. Segundo botón, permite crear agrupaciones terciarias y agregarlas a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de las agrupaciones terciarias creadas en el sistema. En la sección Inventario Cupos encontramos. El recuadro de selección Validar cupo por producto permite marcar o no para validar el cupo del tercero por producto. Marcar el recuadro permite la validación de cupo por producto del tercero en los diferentes documentos del programa. Dejar el recuadro sin selección no realizará la validación del cupo por producto del tercero al realizar factura de venta. El icono Agrupar registros permite agrupar registros cuando pertenecen los cupos a un mismo producto. En la opción Crear cupos de productos controlados. Cantidad, permite ingresar las cantidades de cupo de venta. Fecha inicial, permite ingresar la fecha inicial del cupo. Fecha final, permite ingresar la fecha final del cupo. El icono Crear, permite agregar el cupo con las cantidades y fechas indicadas. El seleccionador de columnas permite ocultar o mostrar las columnas necesarias para la creación de los cupos. La columna Producto-Servicio, permite ingresar los productos o servicios del cupo. La columna Unidad, permite indicar la unidad de medida del producto o servicio. La columna Cantidad, permite indicar la cantidad para la configuración del cupo. La columna Fecha Inicial, permite ingresar la fecha inicial del cupo. La columna Fecha Final, permite ingresar la fecha final del cupo. En la parte superior derecha encontramos la pestaña Movimientos Especiales. Estos campos permiten agregar información adicional que el modelo de negocio requiera para el tercero. Puede agregar hasta 20 campos personalizando los nombres. La pestaña Contactos. Estos campos permiten agregar información adicional de contacto del tercero.
ID contacto permite visualizar el ID del contacto del tercero. Nombres permite ingresar los nombres del contacto del tercero. Teléfono permite ingresar el teléfono del contacto del tercero. Cargo permite ingresar el cargo del contacto del tercero. Celular permite ingresar el celular del contacto del tercero. Parentesco permite ingresar el parentesco del contacto del tercero. Email permite ingresar el correo electrónico del contacto del tercero. La pestaña Ficha de empleados. Estos campos permiten agregar información adicional del tercero cuando el perfil es empleado de la empresa. Fecha nacimiento permite ingresar la fecha de nacimiento del empleado. Lugar de nacimiento permite ingresar el lugar de nacimiento del empleado. Edad permite ingresar la edad del empleado. Edad calculada genera automáticamente la edad del empleado según la fecha de nacimiento registrada. Género permite ingresar el género del empleado. Profesión permite ingresar la profesión del empleado. Número de hijos permite ingresar el número de hijos del empleado. Centro de costo permite ingresar el centro de costo al que pertenece el empleado. Tenemos 3 botones. Primer botón, permite ingresar al centro de costo seleccionado en el campo. Segundo botón, permite crear centro de costo y agregarlo a las que ya están previamente en el sistema. Tercer botón, permite visualizar la lista de los centros de costo creados en el sistema. Estado civil permite ingresar el estado civil del empleado. Nombre esposo o esposa permite ingresar el nombre del esposo o esposa del empleado. Fecha aniversario permite ingresar la fecha de aniversario del empleado. En la opción libreta militar encontramos. Número, permite ingresar el número de la libreta militar del empleado. Clase, permite seleccionar la clase de la libreta militar. En la opción certificado judicial encontramos. Número, permite ingresar el número del certificado judicial del empleado. Vence, permite ingresar la fecha vence del certificado judicial. En opción carrera militar encontramos. Recuadro de selección carrera militar permite activar o inactivar si el empleado cuenta con carrera militar. Marcar el recuadro permite indicar que el tercero cuenta con carrera militar. Dejar el recuadro sin selección indicará que el empleado no cuenta con carrera militar. El campo fuerza perteneció permite ingresar el nombre del continente o fuerza militar a la que perteneció el empleado. El campo grado permite ingresar el grado militar adquirido por el empleado. En la opción datos médicos encontramos. Fecha historia clínica permite ingresar la fecha de la historia clínica del empleado. Presión arterial permite ingresar la presión arterial del empleado al ingreso. Peso permite ingresar el peso del empleado al ingreso. Grupo sanguíneo permite seleccionar el grupo sanguíneo del empleado. Factor RH permite seleccionar el RH del empleado. Talla permite ingresar la talla corporal del empleado. En la opción estudios encontramos. Grado permite ingresar el grado de formación académica del empleado. Años permite ingresar el año de graduación del empleado. En la opción talla encontramos. Vestido permite ingresar la talla del vestido del empleado. Camisa permite ingresar la talla de camisa del empleado. Calzado permite ingresar la talla del calzado del empleado. Gorra permite ingresar la talla de gorra del empleado. En la opción Seguridad Social encontramos. EPS, permite seleccionar la EPS a la que pertenece el empleado. Prepagada, permite ingresar la EPS prepagada a la que pertenece el empleado. Cesantías, permite seleccionar el fondo de cesantías a la que pertenece el empleado. SENA, permite seleccionar si el empleado aplica para aportes al SENA. ICBF, permite seleccionar si el empleado aplica para aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tarifa riesgos profesionales, permite seleccionar la tarifa de riesgos laborales del empleado. Tipo extranjero, permite seleccionar si el empleado es extranjero o colombiano extranjero. Registro EPS, permite ingresar el número de registro de la EPS. Registro prepagada, permite ingresar el número de registro de la EPS prepagada. Pensión, permite seleccionar el fondo de pensiones al que pertenece el empleado. Caja de compensación, permite ingresar la caja de compensación a la que pertenece el empleado. Riesgos profesionales, permite seleccionar la entidad de riesgos laborales a la que pertenece el empleado.
Valor riesgos profesionales tarifa. Trae automáticamente el valor de riesgos profesionales según tarifa seleccionada. En la opción Información bancaria encontramos Cuenta. Permite ingresar el nombre de la cuenta bancaria del tercero. Cliente banco. Permite seleccionar el banco al que corresponde la cuenta bancaria. Tenemos 3 botones. Primer botón. Permite ingresar al banco seleccionado en el campo. Segundo botón. Permite crear banco y agregarlo a los que ya están previamente en el sistema. Tercer botón. Permite visualizar la lista de los bancos creados en el sistema. Tipo cuenta. Permite ingresar el tipo de cuenta bancaria. Número de cuenta. Permite ingresar el número de cuenta bancaria. El icono guardar permite proteger o asegurar el registro creado. El icono agregar permite insertar o adicionar más registros. El icono eliminar permite realizar la eliminación del registro actual. En la opción Informes Unidad de Gestión Pensional y para fiscales encontramos Naturaleza jurídica permite seleccionar la naturaleza jurídica del tercero. Tipo de aportante permite seleccionar el tipo de aportante del tercero. El recuadro de selección aporta ESAP, y MEN permite marcar o no el empleado para realizar aportes a la Escuela Superior de Administración Pública y Ministerio de Educación Nacional. Marcar el recuadro permite indicar que el empleado es aportante. Dejar el recuadro sin selección indicará que el empleado no es aportante. El recuadro de selección sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad CRE permite marcar o no el empleado para indicar ser sujeto pasivo en declaración del impuesto a la renta. Marcar el recuadro permite indicar que el empleado es sujeto pasivo de renta. Dejar el recuadro sin selección indicará que el empleado no es sujeto pasivo de renta. Ejercicio de diligenciamiento. La fecha de creación la asignará el sistema automáticamente. En tipo de identificación indicamos CC. En número ingresamos 31.200.132. En país ingresamos Colombia. En tipo seleccionamos empleado. Seleccionamos activo. En razón social primero nombre ingresamos Juan. En primer apellido ingresamos Vega. En lista de precios seleccionamos soporte. En tipo de tributo seleccionamos no causa. En régimen seleccionamos persona natural, no responsable de IVA. En responsabilidad fiscal seleccionamos no responsable. En observación, especificamos el tercero, área soporte. En tipo seleccionamos principal. En ciudad seleccionamos Bogotá. En dirección ingresamos calle 69 35 96 piso 2. En teléfono ingresamos 268 56 30. En celular ingresamos 313 562 52 63. En email ingresamos juan@hotmail.com. En código postal ingresamos 110-111. En la sección Inventarios cupo elegimos el cupo el cual van a respetar la configuración realizada. En el campo Cantidad ingresamos 100. En el campo Fecha inicial ingresamos 10 de octubre de 2020. En el campo Fecha final ingresamos 10 de diciembre de 2020. Clic en el icono Crear. En el lateral derecho encontraremos la opción de movimientos especiales. Nos permite ingresar información adicional del tercero. Procedemos a dar clic en Especial 01 y nos permite modificar el nombre. Ingresamos número registro. Clic en OK. En la información ingresamos 10 12 20. Procedemos a dar clic en Guardar. En el lateral derecho encontraremos la opción de contacto. Permite ingresar información de contacto del tercero. En ID contacto ingresamos 1. En nombres ingresamos Claudia Peña. En teléfono ingresamos 210 52 52. En cargo ingresamos secretaria. En parentesco ingresamos esposa. Procedemos a dar clic en Guardar. En el lateral derecho encontraremos la opción de ficha de empleados. Estos campos permiten agregar información adicional del tercero si aplica ser empleado de la empresa. En fecha nacimiento ingresamos 10 de octubre de 1995. En lugar de nacimiento ingresamos Bogotá. En edad ingresamos 25. En género seleccionamos masculino. En profesión seleccionamos administración. En número de hijos ingresamos 3.
En centro de costo seleccionamos Bogotá. En estado civil seleccionamos casado. En nombre esposa ingresamos Claudia Peña. En estudios ingresamos universitarios. En años ingresamos 5. En vestido ingresamos M. En camisa ingresamos M. Libreta militar ingresamos. Número 200-100-111. Clase, primera clase. Certificado judicial ingresamos. Número 200-100-111. Vence, 31 de diciembre de 2020. Datos médicos ingresamos. Fecha historia clínica, 30 de julio de 2020. Presión arterial, 75. Peso, 80. Grupo sanguíneo seleccionamos B. Factor RH seleccionamos positivo. Talla, 95. Seguridad social ingresamos. EPS seleccionamos Cruz Blanca. Cesantía seleccionamos Colfondos. Tarifa ARP seleccionamos Clase 1. Pensión seleccionamos Colfondos. Caja de compensación seleccionamos Caja de compensación familiar compensar. Aseguradora de riesgos laborales seleccionamos positiva. Información bancaria ingresamos. Cuenta ingresamos nómina. Cliente banco seleccionamos Davivienda. Tipo cuenta seleccionamos ahorros. Número de cuenta ingresamos 600-352-885. Damos clic en el icono Guardar de la sección Información bancaria. Clic en el icono Guardar de la barra de comandos. Clic en el icono Agregar, inserta o adiciona una ventana nueva de creación de tercero. Clic en el icono Imprimir vista previa, nos mostrará la impresión previa del tercero. Clic en el icono Impresora del menú superior e imprimir la información del tercero. Clic en el icono Exportar a PDF, guardamos la información actual del tercero en un formato PDF en la ubicación que desea en su computador. Clic en el icono Video tutorial, nos muestra el video explicativo de esta interfaz. Clic en el icono Eliminar, se mostrará un cuadro, ¿está seguro que desea eliminar el registro? Clic en Sí, nos elimina el registro actual. Clic en el icono Búsquedas, nos lleva a la interfaz de búsquedas de terceros. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Auditoría, observamos la apertura de una ventana. La columna Nombre usuario, permite ver el usuario que realizó cambios. La columna Fecha, permite ver fecha y hora en que se realizaron los cambios. La columna Tipo de operación, permite ver la operación realizada como inserción, modificación o eliminación. Aquí podemos ver los campos principales de la interfaz. Damos clic en la X, para cerrar la ventana. Clic en el icono Agregar alerta, permite generar alertas de las tareas o recordatorios en el sistema, procedemos a ingresar. Asunto, requerir RUT para registro en base de datos. Ubicación, oficina principal. Fecha de inicio, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora 7 a.m. Fecha fin, dejaremos la predeterminada del sistema. Ingresamos la hora fin 10 p.m. Repetir hasta 7 días después de la predeterminada. Repetir veces 5. Recuadro de selección recordatorio, seleccionamos un día antes de iniciar. Repetir cada un día. Descripción, requerir RUT para registro en base de datos. Clic en Guardar y cerrar. De esta forma se genera el recordatorio y aparecerá en el sistema cuando se cumplan los criterios que se seleccionaron. Así podemos observar la creación del tercero.